Ahora vamos a dar inicio a los temas de la unidad 3, los cuales se tratan sobre valoración documental. En cuanto a los temas de valoración documental, pues iniciaremos dando paso a la diferente normatividad que hay sobre elaboración y creación de tablas de retención documental y tablas de valoración documental, abriendo con el acuerdo 003 de 2013, el cual nos habla sobre el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación. Entonces, este acuerdo lo que hace es adoptar y reglamentar este Comité Evaluador de Documentos de Archivo. ¿Y qué es este comité? Es quien decide sobre la valoración y la disposición final de los documentos. Entonces, es un ente muy importante al interior del Archivo General de la Nación, porque es el que nos va a evaluar y aprobar las tablas de retención documental cuando se tengan que enviar para su aprobación. ¿Qué funciones cumple? Entonces el acuerdo nos dice que el presente comité entonces asesora sobre temas de gestión documental al Archivo General de la Nación, presenta conceptos o da conceptos que se requieran emitir acerca sobre temas de gestión documental. Entonces, cuando existen incongruencias o cuando no se puede poner en contexto, no se puede poner de acuerdo dos o más definiciones o actuaciones acerca de temas de gestión documental, pues el Archivo General de la Nación, a través del Comité Evaluador de Documentos, dará conceptos acerca de los temas a tratar y definirá cuál será la línea a seguir de acuerdo con el tema que se esté tratando. Opinar sobre los documentos a eliminar. Entonces, cuando existen eliminaciones dentro de las entidades, estas eliminaciones hay que publicarlas y enviárselas al comité evaluador para que ellos opinen sobre las series o las subseries que se están poniendo a disposición para eliminar, porque puede pasar que en algún momento de pronto se hayan definido series para eliminar, pero estas contengan valores históricos o contengan valores científicos o culturales que definen que no es posible eliminar las series. Entonces, para esto ellos deben opinar y analizar los documentos que se van a eliminar. Tenemos el acuerdo 004 de 2013, el cual modifica el procedimiento de elaboración, presentación, evaluación y aprobación de las tablas de retención documental y de las tablas de valoración documental. Entonces, decimos que el acuerdo 004 nos brinda todas las pautas de los pasos a seguir cuando tenemos que presentar las tablas de valoración o las tablas de retención documental ante el comité. Entonces, estos son los 4 pasos que deben seguirse, ¿sí? 1, elaboración; 2, presentación; 3, evaluación; y 4, aprobación de tablas de valoración y tablas de retención documental. El acuerdo nos habla que en cada una de estas fases de aprobación de las tablas de retención y de tablas de valoración se deben seguir unos criterios. Entonces, unos criterios de idoneidad, en donde nos habla que para la elaboración de las tablas de retención o las tablas de valoración documental, los equipos deben estar conformados, deben ser equipos interdisciplinarios conformados por funcionarios de diferentes áreas del conocimiento. Entonces debe estar conformados por archivistas, por historiadores, por restauradores, en lo posible, que permitan dar un contexto claro y dentro de todas las líneas del conocimiento en la elaboración de las tablas de retención documental. La presentación, entonces, de igual manera, nos dice que se deben generar bajo criterios de análisis contextual. Entonces, como hablábamos anteriormente, en temas de descripción también se da que debemos tener un tema de generar un análisis del contexto de lo que es la generación de las series y de las subseries,
y no olvidar el contexto histórico de las mismas. Debe tener una trazabilidad y control. En cuanto a esto nos habla que toda la documentación que se genere alrededor de elaboración y actualización de tablas de retención documental pues debe tenerse dentro de una serie documental que sea de conservación total para poder realizar la trazabilidad y el control. Asimismo, esta trazabilidad debe estar documentado, debe estar registrada dentro de los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, si así se tuvieran dentro de una entidad. Bueno, nos habla sobre la aprobación. Entonces, pues la evaluación, efectivamente la evaluación la dará el comité de documentos del Archivo General de la Nación, y la aprobación asimismo se dará por este, pero al interior de las entidades, antes de enviarlas al comité evaluador, deberán ser aprobadas por el comité interno de archivo, en el caso de las entidades distritales. Bueno, también nos habla de la publicación y la presentación de las tablas de retención documental. Entonces, nos dice que una vez aprobadas las tablas de retención por el comité de archivo y aprobadas por el comité evaluador, las tablas deben publicarse en la página web de cada entidad. Pero anterior a eso, anterior a la publicación en la página web, las tablas deben presentarse ante el comité evaluador del Archivo General de la Nación, y esto tiene unos términos que son 30 días posteriores a la aprobación por el comité de archivo, en donde se presentan al comité no solamente las tablas de retención aprobadas, sino todos los anexos. Entre los anexos encontramos entonces las actas de las mesas de trabajo que se tuvieron en cuenta para aprobar las tablas de retención o las tablas de valoración, las fichas de valoración documental, en donde se realiza cada uno del estudio del contexto bajo los criterios que anteriormente revisamos o nos pide la norma. Allí se cuenta o se realiza una contextualización de lo que es esa serie documental que se está aprobando, y los procesos, los procedimientos y los manuales de funciones que haya lugar que soporten la creación de las series documentales o la actualización de las series documentales que se están presentando en las tablas de retención. Posterior a esto, entonces, cuando se presenta ante el comité, si el comité emite un concepto favorable de convalidación, entonces las tablas de retención se deben inscribir en el registro único de series documentales, y para esto tenemos 30 días posteriores a su aprobación. ¿Qué puede pasar? Que al inscribirlo en el registro, al presentarlas ante el comité, surjan correcciones, que alguno de los dos nos digan, no, hay que revisar X o Y serie documental. Tenemos 30 días para realizar esas correcciones. ¿Qué pasa con el concepto de convalidación? Que el comité evaluador de la AGN tiene 90 días para emitir el concepto de convalidación. Si no lo hiciere, si se demorara más de los 90 días, pues la entidad puede dar como un concepto favorable y empezar a implementar sus tablas de retención o sus tablas de valoración documental en el interior de las dependencias, si el comité evaluador de la AGN no cumpliera con estos 90 días que tiene para emitir el concepto favorable. Posteriormente a que se emite el concepto favorable, entonces las entidades pueden pasar a su publicación en la página web . Entonces pueden pasar a publicarlas en la página web y a realizar la respectiva implementación de las tablas de retención documental al interior de sus dependencias.
¿Qué puede pasar? Ya la implementación se realiza cuando están convalidadas, pero también pueden estar sujetas a actualización. Las actualizaciones se deben realizar cada vez que se requiera, ¿sí? Entonces, por cambio de funciones de las dependencias, por cambios en los procesos, en los procedimientos, por actualización de tipos documentales, por actualización de series documentales. Entonces, se requiere un proceso de actualización. Cada vez que yo vaya a hacer un proceso de actualización de las tablas de retención, pues debe pasar por cada uno de los pasos que anteriormente les mencioné, y más adelante lo vamos a ver un poco más representativo en una presentación. ¿Listo? ¿De qué habla también el acuerdo? Entonces, el acuerdo 004 de 2013 también nos habla de la eliminación documental, teniendo en cuenta que el comité evaluador también opina y ejerce, digamos que, algunas funciones sobre los documentos a eliminar. Entonces nos dice que la eliminación documental, ¿cuáles son los pasos para realizar la eliminación documental? Entonces, después de que yo ya he empezado a aplicar las tablas de retención documental en mi archivo central, entonces, como habíamos hablado anteriormente, entonces hay definidas algunas disposiciones finales. Entre las disposiciones finales encontramos la eliminación. Entonces, para eliminar, la norma también nos pide que debemos seguir una serie de pautas, entre las cuales tenemos publicar el inventario. ¿Listo? Entonces, cuando existen series que se van a eliminar, lo que hacemos es levantar un inventario de todos los expedientes que se van a eliminar, y estos deben ser publicados en la página web de las entidades y deben estar sujetos a revisiones de los ciudadanos, a revisiones de los entes de control anterior a su eliminación. Se deben presentar las observaciones. Las observaciones se deben presentar entre las diferentes entidades que están exponiendo sus registros para eliminar, y asimismo se deben dar las respuestas de por qué se van a eliminar los diferentes documentos. Después de realizar un análisis de todas las observaciones que se reciban o que se retroalimenten sobre la eliminación, podrá existir casos en los cuales se excluyan expedientes o se excluyan series que no merecen ser eliminadas. Entonces se realizan correcciones de los inventarios y se pasa ese inventario a aprobación por el comité interno de archivo de cada entidad. Entonces, cuando se pasa a aprobación por el comité de archivo, entonces se realiza la evaluación, se explica al comité que ya se hizo la presentación de los inventarios, la publicación, y se recibieron las debidas observaciones. Entonces, si el comité da el aval de la eliminación de los archivos, pasamos a publicar el acta. Bueno, se genera al interior del comité del archivo un acta, y esta acta pues debe tener como soporte todos los inventarios de los documentos o de los expedientes que se van a eliminar. Entonces, cuando ya está aprobado por el comité de archivo, pues se debe publicar el acta y el inventario en la página web, y se debe conservar allí de manera permanente para que los ciudadanos y los entes de control puedan consultarlo. Posteriormente se realiza el procedimiento de eliminación de acuerdo con las directrices o los lineamientos que se tengan al interior de las diferentes dependencias al interior de las entidades que procedan a su eliminación. Entonces, puede ser que tengan sus procedimientos para eliminación de documentos, entonces se lleva a cabo a través de ese procedimiento y demás, y eso es lo que la norma nos expresa en cuanto a la eliminación de documentos. Bueno, también dentro de la unidad tenemos referenciado el acuerdo 006 de 2014, el cual nos habla sobre el sistema integrado de conservación y nos da los lineamientos para la propuesta del sistema integrado de conservación y qué es lo que debemos tener en cuenta, cómo se debe realizar el plan. Este pues no es catalogado como un instrumento archivístico, pero sí se debe tener al interior de las entidades
en donde se explica cuáles son los procedimientos que se tienen dentro de la entidad para garantizar la conservación de los archivos. Entonces, cuáles son los procedimientos que se tienen para medición de temperatura, para regulación de humedad dentro de las zonas de archivo, si los estantes son adecuados, las estructuras y la estantería es adecuada para mantener los documentos de archivo en las diferentes zonas de archivo, tanto de gestión como del archivo central. Entendemos que para esto existe también una normatividad específica que nos dice todos los lineamientos de estructura de la estantería y demás depósitos de archivo. Dentro de los sistemas de conservación, el sistema integrado de conservación, pues también se debe tener en cuenta la conservación y la preservación de documentos electrónicos de archivo, cuáles van a ser los medios de almacenamiento, cada cuánto se van a hacer los backups de los sistemas de información que contienen documentos electrónicos de archivo, cuál va a ser la política de documentos electrónicos de archivo dentro de la entidad, en tema de firmas electrónicas, de estampado cronológico. Entonces, dentro del sistema integrado de conservación se da todo este lineamiento de conservación tanto de documentos físicos como de documentos electrónicos. Bueno, también tenemos el acuerdo 007 de 2014, el cual nos brinda los lineamientos para la reconstrucción de expedientes que se han perdido o han desaparecido en las entidades. Entonces, tenemos el acuerdo 007 de 2014, dentro del cual encontramos los lineamientos a seguir para la reconstrucción de expedientes. Entonces encontramos 5 pasos para la reconstrucción de expedientes, en donde el primer paso es identificar, informar a la entidad dueña del expediente o a la oficina productora en su defecto. Entonces, cada vez que se nos pierda o si queremos por perdido un expediente, sea cual sea la serie documental a la que pertenezca, finalmente son documentos públicos y los encargados de archivo deberán responder por ellos. Entonces se debe informar a la entidad y se debe informar a la oficina productora de que se ha perdido el expediente. Posteriormente a eso se debe hacer una denuncia oficial ante la Fiscalía General de la Nación, informando cuál es el expediente, cuál es su contenido y demás temas que la Fiscalía General de la Nación requiera para informar en la denuncia que se presentará ante ella. Bueno, como tercer paso, al interior de las entidades se debe iniciar una investigación por pérdida del expediente. Entonces esto ya es allá en la oficina de control disciplinario interno de cada una de las entidades, en donde se iniciarán los respectivos procesos disciplinarios para los involucrados que hayan tenido que ver en la pérdida del expediente. Por eso es muy importante tener control sobre los registros de las carpetas que se tienen en las entidades. Por eso es muy importante llevar elementos archivísticos, instrumentos archivísticos como el inventario documental, y debemos manejar también controles como planillas de préstamo o dentro de los mismos sistemas de información de documentos electrónicos de archivo, registros que nos permitan saber cuáles son los préstamos o a qué funcionario se le entregó en cierto modo, en caso de los archivos de gestión, la custodia de los expedientes para su gestión y demás. Entonces es muy importante llevar este control, porque la pérdida de un expediente pues nos lleva a algunas consecuencias y una muy, representativas de investigación disciplinaria que se van a la hoja de vida de los funcionarios. Entonces, el cuarto paso es hacer seguimiento. Entonces, las unidades encargadas o las dependencias encargadas del manejo de la gestión documental al interior de las entidades deberán hacer seguimiento de todo el proceso de reconstrucción del expediente y que se lleven a cabo cada uno de los pasos que aquí nos menciona la norma. Y
Finalmente, pues se hará la reconstrucción del expediente. La reconstrucción del expediente se puede llevar a cabo a través de copias o de fotocopias, pero estas fotocopias deben estar certificadas en caso de que, digamos, por algún motivo se haya hecho la reprografía, la digitalización del contenido de la carpeta, pues se pueden sacar copias, pero deben estar certificadas o autenticadas ante el notario de que son copia del expediente que se está reconstruyendo. Digamos que el tema de probatorio de un expediente reconstruido también pues está reglamentado, y desde que se sigan cada uno de los pasos que aquí tenemos mencionados, pues finalmente se dará lugar a la reconstrucción del expediente. Bueno, tenemos también la circular 003 del 2015 que nos da las directrices para la elaboración de las tablas de retención documental. Entonces vamos posteriormente ya a ver un video acerca de cuáles son los pasos para la presentación de las tablas de retención documental. Es importante destacar que esta circular menciona que todos los documentos que se produzcan dentro de las áreas misionales de las entidades deben tener una conservación, una disposición final que sea de conservación total. De igual manera, algunos informes que se generan, las actas de los comités que están definidos dentro de la entidad o ya catalogados mediante acto administrativo dentro de la entidad, también deben tener una conservación total. Y asimismo nos dice que cualquier documento que exista con un valor histórico, no recalca, por decirlo así, valor histórico, valor cultural o valor científico, deberá dársele la disposición final de conservación total. Entonces, teniendo en cuenta el circular 003 y la guía metodológica para la elaboración de tablas de valoración documental que nos expone el autor Luis Fernando Sierra de 2003, vamos a ver mediante una presentación cuáles son los pasos para realizar las tablas de retención y las tablas de valoración.